El invitado de hoy es el profesor Juan Camilo Cavit Rivera. Profesor es ingeniero en diseño industrial y magíster en artes digitales del ITM, docente de tiempo completo en el Politécnico Gran Colombiano. Es ilustrador e investigador. Su trabajo se enfoca en la construcción técnica y simbólica de la imagen, explorando cómo las imágenes actúan como elemento narrativo y de construcción cultural en las comunidades. Entonces, muchísimas gracias, profesor, por estar en este espacio. Y adelante, ya puede iniciar con su relatoría. Bueno, Jordan, muchas gracias. Y gracias pues a todos los que están en este momento conectados. Pues yo hoy les voy a hablar sobre la investigación, creación y la construcción de elementos culturales y de memoria para las comunidades. Entonces, voy a compartir pantalla. Tengo ahí una breve presentación, pero pues la idea también es un poco eh, entablar una conversación en torno a la investigación, ¿cierto? Espérenme que yo pongo acá esto en modo de presentación para que lo puedan ver mejor. Si no pueden ver es como la presentación, me dicen, porfa. Eh, entonces, espérenme, esto acá. Bueno, entonces... Vamos a hablar hoy precisamente sobre esos proyectos de investigación-creación que particularmente a mí me parece que al ser una categoría tan nueva definida por MinCiencias y pues como por la creación y la investigación obviamente dentro del país, creo que hay ciertos vacíos y todavía es un concepto que estamos construyendo la comunidad académica, ¿cierto? Pero que eso no deja de ser, digamos que algo importante el tener en cuenta estos procesos que están ligados a disciplinas que no son de ciencias duras, sino que son más del lado de las artes, de las ciencias sociales eh, y de las humanidades. Entonces, eh, yo les voy a hablar particularmente de uno de los procesos que estamos desarrollando, porque digamos que de primera mano hemos podido trabajar con comunidades. eh, dentro de la ciudad de Medellín y pues esto nos ha permitido conocer cómo son estos procesos de investigación ligados a una construcción de memoria dentro de esos territorios, ¿cierto? Y trabajando con estas comunidades de la mano. Entonces, cuando nosotros nos enfrentamos a este primer proceso de investigación-creación dentro del programa de diseño gráfico en Medellín, pues pensábamos varias cosas. Lo primero era pues, también plantearnos un poco cuál era ese rol del diseñador dentro de la sociedad, ¿cierto? Porque generalmente lo ligamos mucho a una imagen más comercial, muy de desarrollo de marca, muy de la mano del trabajo, digamos que publicitario también, ¿cierto? Entonces como que una variable que lo alejaba un poco del trabajo comunitario, pero también entendíamos que el diseño es transversal a muchas o a todas las áreas del conocimiento humano. Entonces, es pensando precisamente, haciendo una reflexión de ese diseñador y su rol en la comunidad y pensando también que estamos formando, más allá de profesionales, pues personas, decidimos desarrollar un proyecto que su eje fundamental fuera la ilustración, ¿cierto? Y el desarrollo de la imagen, pero enlazando aquí el tema de la construcción de memoria y la construcción cultural. Eh, Eso pues nos empezó a dar como luces de hacia dónde íbamos a dirigir el proyecto, teniendo como ese gran eje articulador el tema de la ilustración, que digamos que es uno de los saberes propios del diseño, pero que también liga un poco el área de las artes gráficas, ¿cierto? Y pues por ahí empezamos a pensar dónde trabajar, con quién trabajar, ¿cierto? Que era, digamos que también uno de esos objetos de estudio y uno de los problemas que teníamos en ese momento. Eh, entonces, da la casualidad que cuando empezamos el proceso hicimos la convocatoria de estudiantes y una de las estudiantes pues, pertenece a una ONG que está situada en la Comuna 3 en Medellín
Y pues pensando que era un territorio, que es un territorio que está en constante transformación, pero que también, digamos que depende mucho de estas construcciones de memoria, decidimos empezar a trabajar con la ONG para, digamos que entrar en la comunidad y pues empezar como el proceso de encontrar, ¿cierto? Todas esas narrativas que estaban ligadas a esa memoria. Y también un poco para conocer esa comunidad a partir de sus protagonistas, ¿cierto? Una vez entramos pues, con la ONG a la comunidad y pudimos hacer varios recorridos, hablar con los chicos que prestan voluntariado dentro de la ONG, empezamos a ver como ciertas tendencias y ciertas situaciones que son propias del territorio y que pueden generar como unos rasgos de identidad, ¿cierto? Entonces, más allá de pensar también un poco como el tema desde un índole estadístico, matemático, ¿cierto? O de escribir quizás un artículo de investigación, pues decidimos reflejar todas esas narrativas a partir de la imagen y pues crear como unos procesos de ilustración, los cuales pues iban a, digamos que hacer una buena representación de lo que pasaba en el territorio, lo que pasa en el territorio. El hablar con la comunidad pues nos ha permitido varias cosas, yo digo que muy importantes dentro de esta labor de formación también que son estos proyectos de investigación, particularmente porque tenemos estudiantes que hacen parte de los semilleros y que están trabajando entre estos proyectos. Y es que generalmente cuando se habla de la Comuna 13 o de ciertos barrios dentro de la ciudad de Medellín, pues digamos que hay situaciones que pueden ser complejas, ¿cierto? Son barrios que a pesar de lo que, digamos, de la cara, cómo se ha cambiado, ¿cierto? Porque la Comuna 13 hoy por hoy pues es un sitio que maneja el tema del turismo y un turismo muy masivo. Pues también hay cicatrices del pasado, todavía se percibe el lugar como un lugar inseguro, también hay como una percepción equívoca de que la gente que vive allí es hostil. Entonces, digamos que hay muchos paradigmas que se rompen una vez los estudiantes entran a la comunidad y empiezan a hablar con estas personas y empiezan a ver que, pues, al igual que ellos, son ciudadanos de la misma ciudad, que tienen necesidades similares. Entonces, digamos que esto los sensibiliza, yo creo que de parte y parte, ¿cierto? Tanto de la ONG y la gente que está en la Comuna 13 a recibir gente del exterior, como vamos, los estudiantes al estar en contacto con estas comunidades. Entonces, creo que también es un trabajo que permite, digamos que un desarrollo de ese ser ciudadano, ¿cierto? Y de comprender que todos los que habitamos dentro de una misma ciudad, independiente del estrato socioeconómico, compartimos un espacio muy valioso, compartimos digamos que un territorio simbólico que es significativo para todos y pues que también a pesar de esas particularidades que existen en los barrios, somos iguales, ¿cierto? Entonces, digamos que en una muy buena medida, estos proyectos de investigación, creación permiten ese contacto y permiten también que esas comunidades se sientan, digamos que cerca a la academia, que se sientan cerca al resto de la ciudadanía. Y pues digamos que eso permite un trabajo colaborativo muy interesante, no solo para la investigación, sino como un proceso de formación social dentro de las ciudades. Entonces, digamos que ese es uno de los objetivos del proyecto que estamos desarrollando, sigue en marcha, ¿cierto? Pero cada vez que hacemos algo nuevo, pues nos sorprendemos cada vez más como de los alcances que se pueden lograr, ¿cierto? A partir de este tipo de ejercicios. Entonces, como les decía, esa intención principal pues, también es acercar la academia a la comunidad. En este momento, pues la ONG trabaja con jóvenes, pero en otros talleres que se han hecho dentro de la Comuna 13 ha participado gente mayor y se ha hecho, digamos que unos espacios de encuentro donde esa comunidad puede debatir y puede también como conversar de esas cuestiones que a ellos los inquietan, ¿cierto? Y también hacen como visibles esas problemáticas que ellos tienen y las fortalezas que ellos tienen, ¿cierto? Pero también se da por ese espacio de encuentro. Entonces, más allá de querer formular quizás un artículo de investigación que nos dé unos resultados de identificar ciertas tendencias
o de ciertos, digamos que, eh, elementos socioculturales dentro del territorio, pues aquí también estamos abriendo como el espacio, ¿cierto? Para que esa ciudadanía y esa comunidad dentro de ese territorio pueda encontrarse y pueda pactar soluciones a esos problemas que encuentra y también como generar elementos donde constantemente estamos construyendo identidad y memoria. Entonces, estos procesos son significativos tanto para la academia como para estas comunidades. Entonces, aquí les muestro un poco, ¿cierto? Es uno de los registros fotográficos que hay. Tenemos más o menos 60, 70 fotografías de los primeros recorridos que hicimos en los barrios de la Comuna 13 y donde empezamos a entender también qué pasa en el barrio. Aquí hay un contraste de dos elementos, ¿cierto? Uno, que es la Comuna 13 hoy por hoy, ¿cierto? Vista desde afuera, que es la foto que vemos al lado izquierdo, que es el tema del turismo. Entonces, estos viaductos se llenaron de comercio, hay artistas, hay murales, bueno, cierto, esto es como, digamos, lo que hoy por hoy es la Comuna 13 para mucha gente, no solo de Medellín, sino para gente incluso que está fuera del país. Y al lado derecho tenemos una construcción comunitaria que de hecho fue incentivada también por la ONG que se llama YMCA, que era la construcción de un memorial o una galería viva donde se conmemora a las personas que perdieron la vida por el conflicto armado. Entonces son dos espacios, digamos que muy ambivalentes. Por un lado, hay un resurgir, una resistencia frente a esas dificultades que ha vivido el barrio y se expresan a partir de este tema del comercio, de este tema de los artistas. Hay, de hecho, en ese sector, vemos que mucha contaminación visual y sonora, pero por el otro lado tenemos la otra cara del barrio, ¿cierto? Donde las personas han vivido como ese flagelo de la violencia, pero pues no se están victimizando, sino que quieren seguir adelante, quieren conmemorar esas personas que perdieron la vida pues, en situaciones específicas dentro de ese marco del conflicto armado, las quieren recordar, pero también es como un llamado a que estos hechos no vuelvan a ocurrir. Una de las cosas muy interesantes que hemos encontrado entre esa galería viva es que independiente, digamos que del grupo armado al que pertenecía la persona o si era simplemente civil, hay un espacio que es habitado por todos, ¿cierto? Entonces aquí vemos personas que fueron combatientes, civiles y demás, eh, y están pues aquí como conmemorados. Eso es un espacio muy bonito porque es una resignificación, también es un encuentro comunitario, es reparador también para la misma comunidad. Y entonces aquí empezamos a entender que, digamos, una de las características de estas comunidades es esa resistencia frente a la violencia, esa resistencia frente al conflicto y esa necesidad de volverse a encontrar y de conciliar, ¿cierto? De hacer paz. Y digamos que una de las cosas que esta comunidad puede identificar es que si bien el turismo se ha vuelto una forma de sustento bastante gruesa dentro de la comunidad, ¿cierto? Dentro del sector, se está manejando un tema de una falsa memoria donde cuentan cosas que no ocurrieron o cuentan una distorsión de esta narrativa muy ligada a lo que el extranjero generalmente quiere escuchar, que son historias sobre Pablo Escobar. Entonces la misma comunidad ha hecho como frente a esto y están empezando también a construir unas rutas de memoria que están diseñadas para que las personas realmente conozcan la historia de la Comuna 13. Entonces, eh, esto ha sido posible gracias a ese acercamiento, ¿cierto?, que se ha tenido con la comunidad. eh, y pues particularmente estos son los datos que empiezan a alimentar como esos elementos de los productos que estamos desarrollando, que como decía al principio son de índole gráfica, son ilustraciones, son elementos visuales que parten de lo que nosotros sabemos con el diseño, ¿cierto? Entonces, aquí hay una de las fotos de los talleres que estamos realizando con la comunidad, que son talleres de memoria.
donde participan personas de varias corporaciones, personas de la comunidad. Incluso nos ha acompañado la misma alcaldía de Medellín en estos procesos, donde se hace una identificación también de qué pasa en el territorio y hemos podido también como de alguna manera con este acercamiento y esta conversación, porque no es, digamos, nada protocolario, sino que trabajamos en grupos, hacemos dibujos de mapas que no son técnicos, sino que son representaciones generales o muy particulares de lo que sería el mapa de la Comuna 13, y en cada una de estas personas empiezan a contar sus historias, qué pasa, que enfrentan día a día. Entonces empezamos a detectar también que ellos tienen unas necesidades particulares, ¿cierto? Que pues, si bien nosotros no las podemos solucionar, pues sí estamos abriendo como el espacio para que se abran estas discusiones y haya como una conciliación. Vemos que hay un tema ahí del manejo de los residuos sólidos, un tema de la contaminación auditiva, sonora y ambiental. Hay varios elementos aquí que se mezclan, ¿cierto? También hay una identificación de que hay mucha violencia intrafamiliar, lamentablemente, pero entonces estos espacios, como espacios de discusión que abre la academia, han permitido particularmente, ¿cierto? Como ese encuentro, esa discusión y esa reflexión en torno a, ¿cierto? Entonces las personas que participan en esto, pues a la final tienen un corte de ser más líderes comunitarios, de hablar con otras personas y pues digamos que esto se empieza a volver como una bola de nieve, empieza a crecer en proporciones. Otra cosa que es muy importante aquí recalcar es que dentro de estos procesos es muy importante estar hablando mucho con las personas, quizás no casarse solo con una entidad o con una institución. Entonces, para este proceso fue necesario también hablar con otra corporación que se llama Saliluz. También eh, desde otra universidad surgió otra alianza con otros semilleros de investigación que manejan el tema de arquitectura y empezamos a plantear también un ciclo de talleres para hacer representación de ciudad a partir del dibujo como base, ¿cierto? Que era algo muy afín a lo que venimos haciendo con la ilustración. Entonces, desde aquí, desde esas distintas miradas, pues, se han construido, digamos que historias de la Comuna 13 a partir de diversos lenguajes que se pueden desarrollar con el dibujo. Y tenemos que tener todos estos entes trabajando, ¿cierto? Nos ha permitido como enriquecer este proyecto y tener, digamos que un resultado más contundente. No sé si sea el más efectivo o no, ¿cierto? Pero creemos que ha tenido, digamos que, un impacto muy positivo en las comunidades. Por otro lado, pues no pretendemos con estos proyectos hacer como o tener unos resultados muy intervencionistas. Es como abrir la puerta a que los protagonistas cuenten su historia, que conozcamos realmente las historias que residen en estos barrios, porque generalmente nos quedamos con la versión del noticiero, con la versión del periódico, pero estas comunidades tienen una manera muy particular de contar las cosas. Finalmente, pues ellos son los protagonistas. Entonces, dentro de esos procesos de creación, aquí hay unas fotos de esos talleres. Algunos de los líderes son muy jóvenes, entonces se mezclan como con los estudiantes que participan en estas sesiones. eh, y aquí ellos hacen como esas construcciones del mapa. Es una construcción conjunta, hacen una identificación de qué es su territorio y empiezan a contarnos historias de qué les pasa, ¿cierto? A partir de estos elementos es que la comunidad también ha empezado a desarrollar sus rutas de memoria, ¿cierto? Alentados también por estos ejercicios donde ya se han encontrado con otras personas que tienen intereses comunes y pues nosotros también desde la academia apoyamos esos procesos a partir de, digamos, de nuestro conocimiento profesional donde pues aportamos desde el diseño, haciendo piezas gráficas que les puedan servir a ellos para soportar esos recorridos de memoria que están ellos diseñando pues en sus barrios. Entonces, eh, como pueden ver, pues digamos que es una participación muy abierta
pero que nos ha, digamos que, permitido realmente entrar a la comunidad y conocer qué pasa allí. Pues aquí rápidamente como para finalizar, esto es apenas como un abrebocas de esas piezas que hemos diseñado. Son unas cubiertas que adentro tienen unos mapas y que tienen también unas ilustraciones y un librillo donde están las reflexiones que hemos podido rescatar de estos encuentros, ¿cierto? Y pues es material que hemos construido desde nuestro propio saber del diseño gráfico, pero que finalmente estos elementos se van a entregar a la comunidad. Sí, como dato, pues curioso, el día de mañana tenemos la presentación de este material y pues en ese evento es donde vamos a entregar estos materiales a esos líderes comunitarios o para que tengan estas piezas y las puedan utilizar en sus recorridos de memoria y en sus encuentros que eventualmente realizan dentro de las funciones de la corporación y de la ONG, ¿cierto? Eh, es muy importante saber que en la investigación-creación pues no tenemos como unos datos duros, ¿cierto? Pero sí hacemos como una recolección que nos permite, digamos que, empezar a trazar esos elementos que a nosotros nos interesan dentro de las narrativas que recogemos para los productos que desarrollamos. Entonces, aquí les voy a hacer como una breve muestra de uno de los recorridos, ¿cierto? Entonces, aquí es una panorámica de la Comuna 13, no es completa, la Comuna 13 es muy grande, pero se ven tres de los cerros, ¿cierto? De los altos que enmarcan esta comunidad, ¿cierto? Eh, esta es como, digamos, una particularidad del paisaje urbano en los barrios que no son propiamente turísticos, ¿cierto? De hecho, este tiene una calle muy amplia, pero vemos también como los tipos de construcción, vemos también como esa autogestión del territorio, que es un rasgo muy característico de los barrios populares en Colombia, ¿cierto? Que cada una de las comunidades empieza a gestionar su propia vivienda, el tema de los residuos, pero también cómo se reutilizan las cosas por la misma comunidad. Estas son unas fotos que van tomando en los recorridos, las quebradas que pasan por el territorio, las construcciones, esta es la galería viva, esto es lo que se puede encontrar dentro de esa galería viva, ¿cierto? Entonces también hay como una, digamos, una relación con ese ritual, ¿cierto? Y con lo religioso. Y como les decía, hay placas de combatientes de distintas facciones, ¿cierto? Es un espacio de encuentro y de reparación. Lo que vemos en las calles usualmente, ¿cierto? Eh, y bueno, esto es como un panorama así general de lo que vemos en la Comuna 13. Este es todo el viaducto que se ha venido desarrollando ya en temas turísticos y tiene un contraste muy, muy fuerte entre lo que es ese viaducto y los barrios que están por acá aledaños, ¿cierto? Que ya no son turísticos y pues que particularmente las personas no pueden acceder a ellos, eh, pues solo los habitantes. Tiene unas características ahí todavía de conflicto social y armado que no permiten que las personas pues, trasgredan como esas fronteras que hay en la zona turística. Esto es el tipo de comercio que se ve, ¿cierto? Los elementos que a nosotros nos interesan particularmente para contar esas historias, los tipos también como de las vías. Y bueno, aquí, esto fue uno de los encuentros que hicimos en el Poli donde se grabó unos podcasts con líderes de la Comuna 13, ¿cierto? Bueno, es un proyecto que se ha venido desarrollando con la función de no, digamos, de construir memoria nueva, porque la Comuna 13, desde la Operación Orión, ha venido siempre con el tema de la construcción de memoria para no olvidar, pero sí empieza a ser como una renovación o una construcción continua de esa memoria a partir de estos elementos visuales que nosotros proponemos y a contar la historia o esa memoria a partir de la visión de los jóvenes, ¿cierto? Entonces estamos hablando de jóvenes que muchas veces no pasan de los 20 años, pero cómo ven ellos la historia de su barrio, qué les ha pasado en el barrio, qué transformaciones han visto
Y pues eso es particularmente interesante para nosotros. Por acá les voy a mostrar elementos visuales que nosotros hemos podido como desarrollar dentro de esos procesos de dibujo. Este me va a abrir es en Photoshop. Vamos por acá, sí que sí está en imagen. Entonces, estas son las ilustraciones que hacen los chicos, ¿cierto? Y que finalmente pues, van o componen estas piezas que nosotros desarrollamos. Entonces, hay algo muy particular en esa galería viva, que es la aparición de placas con fotografías de flores. Entonces esto fue muy particular porque muchos tenían fotografías y empezaban a aparecer estas flores. Y el motivo es que hay personas que están aquí representadas, pero que no existe un registro fotográfico de ellas. Entonces se hace la representación de estas personas a partir de flores. Es un rasgo muy característico, es algo muy bonito. Una de las semilleristas quiso como retratar ese, ese elemento. Por acá les voy a mostrar otra de las ilustraciones que desarrollaron, ¿cierto? Como de ese ambiente urbano, ¿cierto? Como está propuesto a partir de escaleras, escalas muy empinadas. eh, por acá hay otros elementos también como de cómo se ven las calles a partir del ojo del ilustrador, ¿cierto? Y bueno, esto empieza a ser como un reflejo de lo que es ese recorrido, ¿cierto? Y qué reflexiones podemos sacar de ellos. Entonces nosotros pues ya desarrollamos un librillo que tiene unas reflexiones bien escritas y están ilustradas y pues particularmente eso lo construimos de la mano con la comunidad y lo compartimos con la comunidad. Entonces, estos proyectos de investigación, creación, creo que, como les decía, no tienen por qué ser intervencionistas en pensar que vamos a mejorar el alumbrado público, vamos a mejorar el acueducto, porque quizás no tenemos la capacidad, pero sí tenemos la posibilidad de generar este encuentro con las personas y de que ellos también se beneficien de esos resultados de investigación, ¿cierto? Y que se acerquen a ellos y que entiendan que la investigación pues no es solo como el científico allá con bata blanca en un laboratorio, sino que este tipo de encuentros donde identificamos esas tendencias y esas situaciones que pasan en el territorio, pues también es investigación y que nos promueven, ¿cierto? Que, digamos, nos empujan a, digamos que a solucionar estos problemas a partir del diálogo, a partir del encuentro con el otro y del conocimiento con el otro. Por otro lado, como les decía al principio, pues es, digamos, muy enriquecedor saber que estos proyectos propenden por una cultura ciudadana. Eh, digamos que ese romper paradigmas hace que todos nos veamos como iguales. Y a pesar de las dificultades que hay en estos territorios, pues hemos podido constatar, o los estudiantes pueden constatar que son jóvenes iguales a ellos, ¿cierto? De hecho, a veces dicen que, pues, digamos que es maravilloso encontrar esas personas que a pesar de las dificultades que se encuentran en la vida, pues vemos que ven que son personas que son alegres, que salen adelante, que quieren montar un emprendimiento, que quieren estudiar. Entonces, digamos que ahí también hay un tema de sensibilización para ellos. Y pues identificar al otro como un conciudadano, como alguien igual, pues dentro de estas ciudades que se han vuelto de alguna manera tan egoístas, ¿cierto? El individuo es único y no quiere compartir el espacio, pues encontrar este tipo de reflexiones también es muy válido, ¿cierto? Y es posible gracias a estos procesos de investigación. Eh, entonces, pues digamos que la investigación-creación, finalmente en términos científicos, pues muchas veces el científico puro, el que está en ciencias duras, no ve esto como investigación, pero quizás es algo muy necesario, ¿cierto? Porque pienso que eventualmente estos procesos van de la mano de algo muy emotivo y algo que toca a las personas, ¿cierto? Muchas veces cuando se hacen las investigaciones cuantitativas, pues las personas pasan a ser números, ¿cierto? Y estadísticas, pero en este caso se están llevando estas narrativas y esas historias personales a un plano académico, un plano que se puede proyectar al resto de la ciudadanía y al resto de la ciudad. Y pienso que ese ser escuchados,
¿cierto? Y tener esa voz dentro de estos materiales para ellos también ha sido muy enriquecedor. Entonces, eh, digamos que es un proceso que todavía está en construcción, también estamos intentando entender bien qué es la investigación-creación, pero sabemos que son procesos que son necesarios que la academia constantemente esté alimentando, ¿cierto? Más allá de los resultados de los indicadores, también es un hecho de pensar que hacemos parte de estas sociedades, ¿cierto? De unas ciudades donde hay unos temas muy complejos y que nosotros también podemos ayudar a partir de la academia, de ese contacto con las comunidades, ¿cierto? Esa formulación de la paz, de la tolerancia, ¿cierto? También del desarrollo económico de estas sociedades. eh, todo esto es gracias, digamos que a estos procesos de investigación-creación. Entonces, les quería dar como ahí, esa introducción, ¿cierto? De esta presentación de lo que vamos haciendo en este proyecto, ¿cierto? Para más o menos contextualizarlos sobre eso que nosotros creemos que es investigación-creación y cuáles son como las pretensiones que tenemos a partir de eso. Ahora yo sí quisiera, no sé, ya empezar como un tema más de conversación, ¿cierto? En torno a esto. Entonces no sé si alguno de los participantes tenga alguna pregunta o ya ha trabajado en algún proyecto de investigación, creación o ha trabajado con comunidades previamente. Me gustaría como empezar como ese tema de conversación. Buenas tardes. Hola, sí, ¿cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? Hola, Qué buenas pena. tardes. Mi nombre es Andrea Gisela Lizarazo Orostegui. Ujú. Yo estudio en la sede de Bogotá, Comunicación Social, Periodismo y Derecho. Voy en quinto semestre y estoy en un semillero que se llama Comunicación y Prácticas Digitales de la profesora Doria Liscano. Y pues nosotros como tal no estamos trabajando algo así como tan creativo y de la mano como con las comunidades, pero sí estamos también en la búsqueda de realizar ese tipo de productos. Entonces me pareció como muy enriquecedor como toda esta charla y esta presentación que nos diste, porque pues de cierta manera nos diste a nosotros, pues a mi grupo de investigación, ahorita solo estoy yo, como esa idea de que pues aunque nosotros estamos trabajando un conflicto muy lejano, que es el de Israel-Palestina, también podemos hacer algo muy, ¿cómo decirlo? Muy allegado también a la comunidad, en donde pues podamos enriquecer como esta cultura desde, pues, puede ser desde lo artístico, desde lo, pues, de todo lo que tú nos comentaste. Entonces, pues, muchísimas gracias como por de cierta manera ilustrarlo. No, no esperaba como encontrar esta inspiración acá, pero muchísimas gracias. Bueno, Andrea, igual ustedes están trabajando también un tema que es bastante complejo y que igual ha dividido, digamos que la población mundial en dos bandos, ¿cierto? Eh, y creo que ahí también es clave como el tema de esa conciliación, esa reconciliación, ¿cierto? Nosotros desde afuera, desde Colombia, ¿cierto? Porque lo vemos desde lejos del conflicto, pues también la gente opina un poco de lo que pasa y pienso que de alguna manera, a pesar de que somos una sociedad que ha vivido constantemente el conflicto armado, somos muy indolentes frente a esas situaciones, ¿cierto? Entonces, de un bando matan a alguien, del otro bando matan a otra persona, ¿cierto? Y siempre hay una justificación o siempre hay alguien que avala como ese tipo de acciones, ¿cierto? Y nunca nos cuestionamos de realmente es que está mal que exista ese conflicto, ¿cierto? Que haya conflicto entre territorios, entre países. Entonces, digamos que estos procesos pueden ser un encuentro, ¿cierto? Para esa reflexión y pues ustedes empezar a trabajar también. Pues, sabemos que les queda difícil, ¿cierto? Pero al menos con las personas que ustedes puedan alcanzar y dentro de Bogotá, con las personas que trabajen, ¿cierto? Pueden, digamos que trazar esas rutas de reflexión, ¿cierto? Porque pues a la final
esto también refuerza un poco la idea de lo que pasa en el país, ¿cierto? Siempre hemos estado divididos, siempre hay una justificación del conflicto y pues qué más que un espacio de investigación para empezar a cambiarle un poco la visión a eso. Yo les voy a mostrar también un poco como uno de los mapas que desarrollamos, que es un mapa que tiene trazado el recorrido que hicimos en una de las salidas de campo y que en él empezamos a fijar también las reflexiones que hacía la misma comunidad del entorno, ¿cierto? Pues aquí digamos que las palabras son propias de la comunidad, ¿cierto? Entonces, por eso van a haber cosas como invasión, ¿cierto? En términos técnicos son barrios no formales, pero esto hace parte de la estética del barrio latinoamericano, entonces ellos y pues en el argot popular lo llaman invasión, lo llamamos invasión. Pues muy interesante, ellos lo identifican, por acá tenemos también la sede de la ONG, la corporación, eh, los espacios públicos que están en disputa, dónde está la estación del metro, dónde está aquí una de nuestras bases que era una de las sedes de una de las universidades aliadas, la Galería de la Memoria Viva, ¿cierto? El tema de la contaminación, las consecuencias del turismo. Entonces, a partir de estos elementos visuales, yo se los digo, nosotros aquí pulimos esto ya después de que hicimos los ejercicios, pero para hacer este tipo de elementos reflexivos no es necesario saber dibujar, ¿cierto? De hecho, esta idea viene de un colectivo argentino que se llama Iconoclasistas, que hace un ejercicio que se llama mapeo colectivo cultural, donde en poblaciones que va a entrar como empresas a hacer minería en esos territorios, estas personas se reúnen, ¿cierto? Y empiezan a partir de la construcción del mapa, de una construcción de memoria, a hacer una identidad de su propio territorio, ¿cierto? Identificar también que es importante de su propio territorio y hacer como frente a estas prácticas de minería que pueden, digamos que, destruir con ese patrimonio que tienen estas comunidades ahí en su propio, en sus propios barrios, en sus propias comunidades. Entonces, es muy importante que entiendan que estos procesos, ¿cierto? No piensen que son más creativos que las otras cosas que ustedes hacen, pero pueden facilitar, ¿cierto? De alguna manera el encuentro con las comunidades y la conversación constante. Cuando ustedes ponen a dibujar a alguien, ¿cierto? Nos hemos dado cuenta que se sueltan más en el diálogo, ¿cierto? Entonces, bueno, empiezan a hacer un dibujo de una cancha o un dibujo de una casa y les queda feo y se ríen y entonces el otro se ríe y pues entonces empieza a haber como un tema ahí de empatía, ¿cierto? Pero entonces ya viene el estudiante de diseño y, yo te puedo ayudar dibujando esta casa, dime cómo es y entonces empiezan a conversar. Entonces, ahí es donde empezamos nosotros también a construir esa memoria, ¿cierto? A partir del dibujo porque se propuso como un encuentro con el otro, ¿cierto? Entonces, digamos que esa ha sido nuestra experiencia y nos hemos dado cuenta que tiene muy buenos resultados, ¿cierto? Como el incentivar a que las comunidades hagan estas actividades, así no sepan, ¿cierto? Porque dibujar realmente no es de todo mundo, pero esto promueve como esa charla, ¿cierto? Y el abrirse con el otro. No sé si alguien más tenga alguna pregunta o alguna aporte que quiera hacer. Bueno, parece que no. Entonces, les voy a presentar aquí una página también sobre el proyecto que hemos venido nosotros también desarrollando. Es sobre los ciclos de talleres. Esta página, de hecho, todavía está como muy incipiente porque apenas la desarrollamos desde la semana pasada. Esto la intención es que sea como el mapa y en el mapa haya como una interactividad. Pero entonces aquí es donde empezamos a fijar como todo ese material que estamos creando y que se pueda acceder relativamente fácil a ellos a partir de QRs. Entonces, aquí hay fotografías
¿cierto? Les voy a dejar un momentico, espérenme, yo vuelvo aquí al Teams porque voy a volver a compartir. mm, Voy a incluir aquí. Listo. Entonces, creo que ahí voy a compartir otra vez. Eh, entonces, tenemos una de las piezas gráficas que hemos desarrollado. Y acá está como ese primer capítulo de podcast que grabamos, que de hecho estuvo en Generación Hashtag, creo que hace 15 días, ¿cierto? Les voy a compartir ahí un momentico. Un hashtag y hacemos radio en la era digital. Creado por estudiantes de comunicación digital del Politécnico Gran Colombiano. Nos conectamos desde la ciudad de Medellín, sede de Los Colores, un espacio diseñado para la era digital. Bienvenidos, Generación Hashtag, a otra forma de hacer radio y comunicarnos. Buenas tardes a todos, bienvenidos a Generación Hashtag, la cita semanal con la información, la cultura y el entretenimiento en Poliradio. Hoy es 20 de mayo. Recuerden que nos conectamos desde la ciudad de Medellín, sede de Los Colores. Bueno, el día de hoy va a ser una transmisión diferente porque tenemos unos invitados muy especiales. Estos invitados nos hablarán un poco y aportarán ideas a nuestro proyecto de investigación Territorio, Narrativas y Memorias. Ellos vienen desde la Comuna 13 y nos van a contar un poco de su corporación y de los proyectos que elaboran en ella. Bueno, pero antes de todo los vamos a presentar. Estamos con Juan José Arango y Sol Rodríguez. ¿Cómo se encuentran hoy? Hola, ¿qué tal? Yo no, súper bien. Hola, muchas gracias por la invitación. Muy contentos de estar en este programa. Bueno, Sol y Juan José, ustedes vienen desde la corporación Sal y Luz y queremos que nos compartan un poco de Bueno, igual yo les comparto ahí también el link para que puedan acceder, ¿cierto? Pero esto es lo que nos encontramos en ese desarrollo, ¿cierto? Nos hemos encontrado que particularmente en la Comuna 13, la mayoría de los líderes comunitarios son muy jóvenes. En el caso de Juan José, pues tiene 25 años y Sol tiene 20. Eh, digamos que lo que hacen ellos es captar a los jóvenes para que hagan parte de estos proyectos comunitarios que son culturales, que son de construcción de memoria, ¿cierto? Y esto mismo pasa con la ONG, ¿cierto? Estos chicos son de la Corporación Sal y Luz, de la ONG YMCA, pues hemos podido también encontrar que la mayoría de los chicos a duras penas pasan de los 20 años, ¿cierto? Pero hay una necesidad de plano en estas sociedades, en esta comunidad, perdón, y es que como hay, digamos que unos temas de dificultades económicas, ¿cierto? Un tema de dificultades también territoriales, ellos hacen frente a partir de estos encuentros donde ellos pueden debatir y discutir qué hacer, ¿cierto? Entonces empiezan a aparecer manifestaciones culturales, de hecho, dentro de estas discusiones es que también ha aparecido digamos que estas galerías de grafitis, donde han aparecido también agrupaciones de hip hop dentro de la comuna. Dentro de la YMCA también hay un tema de voluntariado donde se apoyan a las personas con tema de alimentación, con tema de eventos culturales. Desde la Corporación Sal y Luz también se han podido desarrollar eventos de cine dentro de la comuna. Entonces, digamos que estos líderes propenden es por la formación también de sus propios, digamos que de las propias personas que están en estas comunidades y de los propios jóvenes. Ellos trabajan también de la mano con las comunidades, con las instituciones educativas que están en los barrios, ¿cierto? En este caso, Saliluz trabaja más o menos con 5 espacios educativos dentro del territorio y con ellos, con jóvenes que pues, todavía no se han graduado de bachillerato, es que empiezan a construir la ruta de la memoria de la Comuna 13. Entonces, vemos que es un tema de formación muy interesante,
¿Por qué? Porque no es que no quepan las personas mayores, sino que ellos incentivan desde los procesos de formación temprana a que estas personas que vienen, ¿cierto? En estos procesos educativos muy particulares, pues ya cuando salgan a ser bachilleres y después ya en su vida profesional, sean personas que entiendan su barrio y que puedan construir como esa memoria y esa identidad que ellos requieren. Entonces, esta es otra de las reflexiones que nosotros encontramos. Les voy a pasar el link ahora aquí al chat de la reunión, ¿cierto? Y eso es otra vía. Aquí nos aliamos también porque el proyecto que estamos desarrollando, digamos que también es multidisciplinar, entonces hay otros programas del Poli que están integrados dentro de este proyecto y con los estudiantes de comunicación también nos dieron la mano como en la grabación de este podcast, ¿cierto? Y la imagen que ustedes ven acá como del podcast que tiene el 13, pues fue desarrollado por los estudiantes de diseño. Que de hecho, pues esto está dentro de uno de los mapas también que se imprimieron y que, digamos, tienen algunas reflexiones de lo que ellos pudieron rescatar dentro de esos encuentros comunitarios. Hay una cosa muy interesante también de estos encuentros y es que, digamos que de alguna manera se empieza a conocer temas como la gastronomía, las leyendas, ¿cierto? Que hay dentro de los territorios. Por ahí en uno de los encuentros nos contaron una historia sobre el mochacabezas, que era como la leyenda de un tipo que asesinaba a la gente y que les mochaba la cabeza. Entonces había una señora que decía que era mentiras y otra señora que decía que conocía quién era. Bueno, en fin, ¿cierto? Entonces también hay unas cosas, digamos, que son interesantes, ¿cierto? Dentro del territorio. Eh, Dentro de las entrevistas también que se han hecho, se han encontrado casos muy particulares de cómo se construye el barrio. Entonces hubo una historia donde nos contaron cómo se construía una casa, ¿cierto? Del territorio. Entonces era una niña que su familia venía desplazada del Chocó, no por temas de conflicto armado, sino más por temas económicos. Generalmente las personas que llegan a Medellín desplazadas de estas zonas de Chocó, Urabá, entran por esa parte occidental o esa ladera occidental y se asientan o en la Iguana o en la Comuna 13, ¿cierto? Entonces, ella nos contaba que primero habían llegado a un lote, en ese lote construyeron una casa que estaba hecha con tablas, con cartón, con materiales muy incipientes, pero a partir del trabajo de la mamá, ¿cierto? Empezaron como a reunir plata y alrededor de la casa que estaba hecha de cartón empezaron a pegar ladrillos y a construir una casa de material. Entonces, digamos que ahí es donde encontramos interesante también ese tema de cómo estos barrios empiezan a crecer y cómo aparecen estos barrios, ¿cierto? No hay una planificación desde las administraciones públicas, sino que realmente son las propias personas que se asientan en el territorio las que empiezan a crear este barrio, ¿cierto? A inventarse este barrio. Y por eso cuando ya llegan las administraciones allá, pues no hay donde trazar calles. Una de las problemáticas que ellos más, digamos, que encuentran es que no hay casi espacio público, pues precisamente por eso, ¿cierto? Porque donde podían construían, entonces las casitas empezaron a quedar pegadas unas de las otras, eh, y eso, pues, digamos que de alguna manera ha hecho que estas comunidades, pues, digamos que en ciertos barrios tengan una unión muy fuerte, porque dependen de los otros enteramente para, en un principio, sacar el agua, para hacer como muchas funciones comunitarias, aunque ya pues la mayoría tienen acueducto, ¿cierto? Pero también para construir sus hogares. Ya hoy por hoy, pues vemos cosas que a nosotros también nos parecieron muy particulares. Nos hemos encontrado con chicos galleros, ¿cierto? Que tienen gallos de pelea dentro de la comuna, que son chicos que vienen también de la zona del Chocó. Entonces vemos también que esta comuna es como un crisol, ¿cierto? Es un barrio construido por desplazados, desplazados de muchas regiones. Cada una de esas regiones está representada como en unos barrios específicos, ¿cierto? Entonces podemos ver como barrios que son muy afro,
barrios que son, digamos que más antioqueños, y estas personas pues tienen como sus particularidades y sus culturas diferentes, ¿cierto? Que se ven muy marcadas. Entonces, vamos que ha sido un proceso realmente enriquecedor conocer esta parte de la ciudad y también conocer como un espacio tan polivalente, que eso a la final pues también se ve reflejado en una ciudad como Medellín. Eh, bueno, yo creo que voy a dar ya como, espérenme, yo dejo de compartir ya en este momento pantalla. eh, y si pues quisiera como ya finalizar ya como la intervención, sin antes pues como darles el espacio para si quieren hacer algún aporte o alguna pregunta, pues lo podamos hacer. Profe Camilo, más que pregunta, felicitarlo por esa labor tan bonita que está haciendo con sus chicos y que es otra manera de cómo nosotros podemos ayudar con lo que sabemos a construir y a sanar todos estos dolores de Colombia. Gracias, Mario. Pues la verdad, pues, la intención también es un poco como trabajar en pro de las comunidades. Particularmente tenemos dos estudiantes que hacen parte de la Comuna 13 y me parece como muy gratificante que digamos que estos estudiantes han conocido también su barrio a partir de la experiencia del semillero. Entonces, viven como en este territorio, pero se mueven particularmente de la casa a la universidad a la casa, ¿cierto? Que eso es más o menos lo que hemos visto, pero ahora empiezan a entender como la dimensión del territorio que habitan y eso también me parece como muy bonito, ¿cierto? Bueno, no sé quién más quiere hacer una intervención. Bueno, entonces yo Aquí lo creo más, qué pena, que profe Camilo, lo más interesante de lo que tú decías es la articulación que podemos hacer con las comunidades, porque a veces tenemos muchos esfuerzos y mucha capacidad y mucho mejor si nos unimos para poder llevar a esas comunidades y hacer, digamos, proyectos de mayor, o sea, lo que usted está haciendo es de mucho impacto, pero que tenemos muchas capacidades que tal vez nos desgastamos buscando comunidades y ya las tenemos, entonces es ujú. valioso ese reconocimiento de todos nosotros en lo que hacemos para apoyarnos. No, y la cosa también es pensar que dentro de estos procesos, pues las comunidades también se deben de ver beneficiadas. Y una de las cosas que, digamos, ha llamado un poco la atención a este trabajo es que las comunidades o los jóvenes que participan como líderes, ¿cierto? Participan de estos talleres y aprenden de temas de diseño, aprenden también de temas con los jóvenes de arquitectura, ¿cierto? Entonces, puntualmente también hay como un enriquecimiento ahí. Y yo diría que de alguna manera también hay como un enfoque profesional, ¿cierto? Los chicos que participan de la comunidad en los talleres, pues finalmente empiezan a ver el tema del diseño, ¿cierto? La arquitectura con otros ojos, quizás empiezan a tener un acercamiento de eso que quieren ser a futuro. Entonces también, digamos que es algo que no esperábamos, pero también se ha dado dentro de esos espacios. Bueno, Jordan, no sé si ya entonces damos cierre. Profe, Sí, muchas gracias. vas a bueno, no, pues yo creería que pues no hay más preguntas, pues los Ujú. profesores creo que ya participamos. Pues dar las gracias a profesor Juan Camilo por la charla, fue muy interesante, enriquecedora, pues aportar que pues es no solamente verlo desde el lado científico, como decía el profesor, sino que también es dar aportes a narrativas desde otras metodologías no meramente tan rígidas como es lo cualitativo y cuantitativo. También esto es un punto de partida también porque esto brinda como fuentes primarias para análisis antropológicos, porque esto es una cuestión cultural. Ujú. Me parece muy interesante que se puede o dar observaciones pues de un sector tan afligido por la violencia como es la Comuna 13 para ser pues descrita de otra manera, para ser analizada de otra manera. Entonces, muchísimas gracias a todos los participantes y asistentes.
Creo que eso sería todo. Espero que tengan una excelente tarde. Muchas gracias, buena tarde. Bueno, hasta Muchas luego. gracias. Listo. Muchas gracias, profe. Gracias a ustedes por la invitación.